allí se debe definir claramente cuáles son los límites de ese sistema para nosotros. Nosotros vamos a hacer una negociación con un cliente, supongamos que somos los proveedores de software, y nosotros tenemos que establecer unos acuerdos con él. Y hay que decirle a él, bueno, qué le vamos a entregar del software y qué no se le va a entregar. En los alcances se habla eh, de esta manera. O sea, el cliente por lo general siempre tiene la razón, ¿no? Porque pues él es el que está pagando, él es el que está, digamos, contratando eh, para que nosotros hagamos pues un producto para él o le brindemos un servicio. Entonces, eh, dentro de esos alcances nosotros tenemos que definir, bueno, cuáles son los módulos que se le van a entregar a, a ese cliente informático, ¿no? Cuando hablo de módulos, me refiero, por ejemplo, a un sistema de facturación, un sistema de pedidos, un sistema de inventario, un sistema de gestión de clientes, un sistema de gestión de proveedores, un sistema de refacciones, si es un taller, o reparaciones, un sistema de gestión de usuarios, etcétera. Entonces, un software tiene que ser modular o tiene que estar construido en componentes. Por eso hemos hablado de un tema que es la arquitectura basada en componentes. ¿Ya? Cada componente es independiente, ¿sí? Es diferente. Y cada componente se debe de ensanchar a un todo, que es, ese todo es el macrosistema y cada módulo se puede aislar y se puede integrar a esa totalidad del sistema. Entonces, eh, los alcances, pues consiste en eso, en hacer una delimitación del sistema y poderle decir claramente de acuerdo a unos requerimientos y a unas necesidades que se han venido obteniendo mediante unas técnicas especializadas como son las de recolección de datos, pues decir, usted necesita en su sistema tales módulos, ¿cierto? Y eso llamamos a esos módulos básicos o estructurales, los llamamos los requerimientos funcionales. Y aquello que es no básico, que es secundario para la aplicación, como aspectos de seguridad, aspectos de rendimiento, aspectos de presentación, aspectos de, digamos, interoperabilidad, mantenibilidad, etcétera, es lo que llamamos el modelo no funcional, todo lo que es secundario, ¿sí? Que es como aquel valor agregado que se le da al software para robustecerlo, para darle más, digamos, mayor nivel, y a eso le llamamos el modelo no funcional. Entonces, en los alcances se debe determinar muy claramente y ojalá por escrito en un documento qué se le va a brindar al cliente y qué no se le va a brindar. ¿Por qué? Porque en el inicio de las negociaciones eso tiene que quedar bien establecido. Después, cuando se hagan las fases de desarrollo, las fases de pruebas del sistema, entonces tienen que venir unas pruebas de aceptación en las cuales tiene que estar preferiblemente el cliente presente, porque el proveedor de software pues tendrá que hacer la entrega de lo que él compró de su producto. Y en esas pruebas de aceptación pues se va a verificar o se va a validar que efectivamente cada uno de los módulos estén ya codificados, estén probados, estén listos para implantación y que sean altamente funcionales. ¿Ya? No se le puede ir a hacer una entrega, una puesta en marcha, sin antes haber hecho unas pruebas de aceptación eh, con, ese, con ese cliente. ¿Ya? Esos son los alcances de un proyecto y debe quedar muy bien definido desde el principio. No se puede pasar a una fase de análisis, a una fase de diseño, o peor aún, a una fase de desarrollo y no tener claro, no tener bien claro cuáles son los alcances, porque entonces posiblemente usted pondría a los equipos de desarrollo a trabajar
en cosas que no les han pedido, ¿ya? Entonces, ¿eso qué implica? Pues que después tienen que destruir todo lo que han hecho y volver a reconstruir. Entonces, pues en las casas de desarrollo no hay tiempo para eso. Por eso los requerimientos es algo muy esencial y que debe quedar muy bien definido, y el que tiene que recoger esa información, obtenerla, recopilarla, es un analista de sistemas, ¿cierto? Entonces imaginen la responsabilidad del analista de sistemas donde los requerimientos queden mal levantados. Entonces, del trabajo del analista, pueda que dependan, o de un grupo de analistas dependan 20, 30, 50, 100 programadores, y esa parte de requerimientos debe hacerla un experto. ¿Listo? Esos requisitos deben estar, como digo, muy bien redactados en un documento, cosa tal que no vaya a generar más tarde un dolor de cabeza, y que la información que se almacene en ese documento sea incoherente, ¿ya? Entonces, bueno, eso es fundamental, ¿sí? Que usted defina muy bien cuáles son esas especificidades del cliente. ¿Listo? Eh, ustedes como ingenieros de sistemas, pues ustedes tienen digamos, un campo de acción bastante amplio. Pues ustedes pueden desempeñarse algún día, bueno, como analista en diseño, analista de sistemas de información, que son las personas que hacen, digamos, modelamiento del sistema, que levantan planos de software, diagramación, UML, casos de uso, todo eso lo hace un analista. Aparte que ellos también hacen un informe en cada fase. En fase de análisis se hará un informe de análisis o una RS, y en fase de diseño se hará un informe técnico, y así sucesivamente, ¿sí? Para obtener los requisitos, pues usted necesita saber qué son técnicas de recolección de datos. Entonces, ¿cuáles son las técnicas de recolección de datos que debemos de aplicar? Entonces, yo creo que ustedes las conocen. O sea, ¿cómo es el proceso de obtención de requerimientos? Bueno, yo les digo, bueno, hay un temita muy importante que es la ingeniería de requerimientos, ¿sí? La ingeniería de requerimientos es aplicable a la fase de requerimientos del ciclo de vida, ¿sí? Entonces, le enseñan a uno cómo obtener un requerimiento, y en ingeniería de requerimientos también nos dicen, mira, aplique IEEE 830 para levantar esos requerimientos. Ustedes saben que IEEE significa Comité de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos. Es una comisión de Estados Unidos que trabaja para la industria electrónica y eléctrica, y que pues sacan esas normas o estándares. Entonces, en ingeniería de requerimientos se le enseñan, bueno, cómo obtener información de un sistema. Ustedes dicen, bueno, aplique técnicas de recolección de datos. Esas técnicas de recolección de datos, pues, sería una encuesta, entrevista, observación. Ahí hablan de un método HAT también. Método HAT, hay otros métodos que son secundarios, y nos dicen que es el método del muestreo, como es el muestreo estadístico. Las lluvias de ideas también sirven para recolectar información de un sistema. Todo lo que usted se imagine y que pueda servir, ¿sí? Un simposio, etcétera, de donde usted pueda obtener información, pues se puede. O sea, pues, esas técnicas de recolección de datos se aplican en la primera fase del ciclo de vida, que son los requerimientos, ¿ya? Usted sabe que una encuesta por lo general es escrita y se hace un cuestionario. En ese cuestionario pues deben de haber dos tipos de preguntas.
Hay dos tipos de preguntas en los cuestionarios que son abiertas y cerradas. Entonces, las preguntas abiertas es donde él puede responder lo que él quiera, ¿sí? Es por escrito, pero él responde lo que quiera. Y las cerradas son tipo IFES, A, B, C, D, preguntas de sí, no, bueno. Esto para obtener información de cada uno de los módulos de la aplicación. La entrevista, esta sí es más bien oral. Sí se hace un cuestionario, pero se resuelve de manera oral y pues el encuestador, el entrevistador toma apuntes. La observación es cuando, no, digamos, no hay forma de entrevistar al usuario directamente, porque a veces, digamos, hay sistemas que requieren que un usuario esté, digamos, está de viaje, puede ser que esté de viaje, o puede ser que esté manejando todo el día maquinaria industrializada y que la única forma de obtener los requerimientos de ese sistema es a través de la técnica de observación, digamos que ese dispositivo, esa máquina genera informes, reportes, un ordenador que le genere un informe y a partir de ese informe le empieza a obtener requerimientos, o si es un proceso de automatización de una maquinaria, pues la maquinaria le genera datos, lecturas, y a partir de ahí tiene que construir una base de datos y armar un módulo, puesto que o tal vez el usuario eh, no exista ahí y el proceso esté 100% robotizado, o bien el usuario no puede hablar con usted porque pues, se puede lesionar, porque está manejando equipo pesado, maquinaria eh, que es, digamos, peligrosa y se puede lesionar. Y entonces, pues en ese caso aplicamos observación. El método HAT, creo que ese es un método ya para entrevistar lo que son personal administrativo, directores, subdirectores, gerentes, son unas técnicas especiales. En la parte de muestreo estadístico, entonces usted necesita obtener información de cierta población y entonces usted aplica que la media, que la desviación estándar, que empieza a entrevistar, a hacer muestreos poblacionales, bueno, y a obtener información similar a como lo hace, por ejemplo, el DANE cuando está censando y todo eso. ¿Sí? La lluvia de ideas también es una forma de obtener información de un grupo de personas, los simposios, las conferencias. Y usted investigue, perdón, investiguen ese tema de las técnicas de recolección de datos, que es muy interesante. ¿Ya? En internet hay tutoriales, cantidades sobre eso. Que luego, pues usted dice, bueno, ya tiene usted que hacer una tabulación de la información. En Excel, por ejemplo, entonces usted hace por cada pregunta, hace un proceso de tabulación y luego pues hace un proceso de graficación de esas preguntas, pero todo en Excel. Y a partir de ahí, entonces ya empieza usted a, a mirar qué es lo que el sistema necesita en realidad. Las preguntas que nosotros hacemos para poder determinar esos alcances del sistema tienen que ser preguntas claves y muy bien focalizadas. ¿Sí? No es tanto hacer un cuestionario de 80 preguntas donde de pronto van a servir 20 preguntas o 10 preguntas nomás. Hay que hacer preguntas claves que le puedan decir a usted en realidad cuáles son las verdaderas necesidades de ese cliente. En realidad, cuáles módulos son los que necesita. Y no le vamos a entregar ni más ni menos. ¿Sí? Entonces, en eso consiste la parte de alcances. ¿Ya? Bueno, acá nos hablan de una segunda práctica que hay que tener en cuenta cuando nosotros estamos desarrollando software, ¿no? Bueno, dice que una vez están definidos los alcances, es preciso determinar cuáles son las tareas de cada fase del proyecto, ¿sí? Entonces, vamos a mirar aquí una imagen del ciclo de vida. A ver. Parece que yo les dije a ustedes, para ciclo de vida del software, deben de leer una
una norma que es la ISO 12207. ¿Sí? Es bueno que ustedes la lean, para en sus tiempos libres. Esa no es tan extensa, esa no es tan larga, ¿ya? Entonces, aquí podemos ver, vamos a pasarla para acá. Aquí podemos ver el ciclo de vida, una fase de preanálisis, análisis. Bueno, estas de preanálisis pueden ser todo lo que son necesidades, estudios de viabilidad, alcances del sistema. Fase de análisis, entonces aquí entra todo lo que es la ingeniería de requerimientos, ¿sí? Definir requisitos, analizar esos requisitos. O sea que en el ciclo de vida nosotros tenemos que definir muy claro cuáles son las tareas o actividades de cada fase. Esta es la forma estructurada, esta es una metodología según la ingeniería del software que debemos de aplicar en todo proyecto. ¿Listo? Entonces, en cada fase van a haber unos entregables, ¿sí? Entonces, en la fase de preanálisis, pues entregables son los estudios de viabilidad, los alcances del sistema. En la fase de análisis se va a hacer un documento que generalmente se llama una RS. Ese RS es una especificación de requisitos de software. Una especificación de requisitos de software. Es un informe o es el mismo informe de análisis, el entregable de esta fase y lo hace el analista de sistemas, ¿sí? Luego, una vez están los requisitos, en la fase de diseño se clasifican los requisitos y se organiza la arquitectura del sistema. Entonces, en estas fases, por ejemplo, también se hace todo lo que es el modelamiento UML, los diagramas de UML. ¿Sí? Son muchos diagramas, 15 tal vez, diagramas de clases, de casos de uso, bueno, eh, diagramas de secuencia, actividades, objetos, bueno, eso lo buscan allí en internet, yo ya creo que les he hablado de ellos. Y toda esta información va a un solo informe final, que pues es un informe de análisis, ¿ya? El analista del producto final es ese informe de análisis, ¿ya? La fase de análisis. Cada fase, como les digo, tendrá su producto, ¿ya? En la fase de diseño, entonces, el analista tendrá que clasificar esos requisitos y organizar la arquitectura de la aplicación o el software. Y para ello, pues lo que va a hacer es un proceso de refinamiento, va a ser un refinamiento de lo que es el informe de análisis. Va a reorganizar todos los requerimientos para luego generar el informe de diseño. Entonces ya contiene, digamos, todos los diagramas, toda esa documentación, el modelo funcional, el modelo no funcional, pero ya no hay fallas de diseño. Se supone que un analista o varios analistas han, han mejorado o han hecho un refinamiento paso a paso de toda la información y ya el informe está listo para pasárselo a quién, a los equipos de desarrollo que se van a encargar de codificar y depurar el software, de hacer documentación interna, externa, información de usuario, por ejemplo, manuales de usuario, manuales técnicos. Entonces aquí lo que se tiene listo ya es un software. Aquí lo que se entrega es un software. Ustedes de pronto podemos llamarlo como un software beta, ¿sí? El software beta lo encontramos mucho en las aplicaciones que descargamos de internet. O sea, aunque es una aplicación de código, eh,
Aún tiene errores y es susceptible a mejoras. Y eso es el entregable de esta fase. Junto con lo que son manuales, ¿sí? Que es otro entregable acá en esta fase. ¿Sí? Manuales, tienen que ser instaladores de los programas. ¿Sí? Esos son los entregables en estas fases. Listo. Y tenemos lo que son las pruebas de unidad. Pruebas que se realizan son muchas. O sea, aquí, no, aquí hay pruebas unitarias o pruebas de unidad, pruebas de integración o pruebas integrales. Y también hay pruebas de muchos tipos. Pruebas de aceptación, que ya son las pruebas ya cuando se le va a entregar el software al cliente. Entonces, todo esto es el enfoque o la metodología de la ingeniería de software, ¿ya? Entonces, si me pongo a hablar de pruebas aquí, hay muchos, aislamiento de módulos, pruebas de humo, pruebas piloto, las pruebas piloto son ya pruebas iniciales ya, pero en la fase de implantación, ¿cierto? Entonces, cualquier cantidad. Y, y inclusive, pues acá en esta fase, pues debe de haber un plan de pruebas también. Entonces, casi que en todas las fases hay un plan, ¿sí? Un plan a seguir, ¿ya? Entonces, el plan de pruebas y viene una fase de implantación en donde se hace instalación, entrenamiento, evaluación de los usuarios, se hace el montaje del sistema, si es una arquitectura cliente-servidor, si es un sistema distribuido, si es un sistema empotrado, si lo van a montar en una red inalámbrica, en una red alámbrica, bueno, ese es el proceso de implantación ya del software, el alistamiento, por ejemplo, de los servidores, donde va a quedar instalado el software, de las máquinas clientes, etcétera. Bueno, fase de mantenimiento, entonces vienen ya todo lo que son mejoras, corrección de errores, añadirle funcionalidades a la aplicación, bueno. Este es el enfoque que, que se lleva, como les digo, y que pues también va de la mano de una metodología ágil, ¿sí? O sea, todo proyecto, sea grande, sea pequeño, tiene que aplicar alguna metodología de desarrollo. Entonces aquí, hoy en día, se aplica un método ágil para desarrollo, ¿cierto? Entonces ya nosotros hablábamos, bueno, que estaba Scrum, bueno, la más conocida era la metodología XP, programación extrema, es para proyectos en los cuales hay poco tiempo y pocos recursos económicos. Hablábamos del Scrum, ¿cierto? Ya hablábamos de metodología para allá, el proceso unificado, el RUP, proceso unificado racional, y muchos métodos. Yo no los voy a nombrar todos, pero que todos derivan de la metodología en cascada, ¿no? Todo se derivó a partir de esa metodología. Sin importar cuál sea su método de desarrollo, hay una persona que, digamos, desde fases muy iniciales, desde cuando ya se saben los requerimientos, entonces puede ser en fase de diseño, hay alguien que se llama el gerente de software, el director de proyectos de software, que esa es la persona que va a decir, bueno, lo más adecuado para esta naturaleza de proyecto es utilizar metodologías Scrum, o sea, porque cada arquitectura de proyecto se acopla o encaja dentro de alguna de estas metodologías. No quiere decir que usted va a hacer un software y que todas las aplicaciones tengan que ser con Scrum. Sí, pues Scrum le enseña a usted desde la fase de requerimientos cómo tener un requerimiento. Scrum le enseña cómo hacer modelamiento del sistema, modelamiento UML, cómo organizar los grupos de trabajo. Son todas las técnicas que manejan allí a nivel de grupos. Le enseña en la fase de desarrollo cómo los equipos deben de interoperar para hacer el desarrollo, las pruebas de Scrum. Se define más o menos por ahí en una fase de diseño, cuando ya se saben los requerimientos, o en la fase de análisis inclusive, porque como se hace una negociación,
unas encuestas a los clientes, pues es muy posible que en fase de análisis, en fase de diseño, ya el gerente de software tenga una idea, decirle a sus equipos, bueno, yo creo que este proyecto nos sale mejor si trabajamos con el estilo XP o si trabajamos con el estilo Scrum Ban. Entonces él dirá por cuál metodología de ágil debemos de seguir el proyecto, ¿cierto? Entonces, igual las metodologías se aplican casi que todo el ciclo de vida, ¿ya? Entonces, cada una son como diferentes maneras de matar pulgas, como le dice, ¿sí? Entonces, algunas empresas IBM diseñaron unas, Microsoft diseñó otras, Google, todos ellos han trabajado en los métodos de desarrollo, ¿ya? Hay otra que es el método en espiral, bueno, entonces allí pues se enseñan, todas hablan de que se debe manejar el método evolutivo, el método iterativo o incremental, eh, que se pueden hacer entregas periódicas del software, ¿cierto? Que el software debe de ser versionable o que debe evolucionar, ese es el método evolutivo. Entonces, esos son como los principios que involucran estas metodologías. Entonces, todo proyecto no quiere decir, vuelvo y les digo, que tenga que hacerse con Scrum. Aquí todo el mundo en Bogotá trabaja Scrum, pero, pero es que eso depende de qué tanto dinero tenga la empresa que necesita el proyecto. Hay un método que es RAT, por ejemplo, el método RAT dice, bueno, eso es para proyectos de medianos que tienen una duración de 6 meses. Entonces el gerente de software, no, ese proyecto más bien encaja dentro de una metodología RAT de acuerdo al presupuesto que ellos tienen y al tiempo que nos dan para las entregas. Y así. Bueno, entonces hay libros de Scrum, usted puede leer en internet, buscar de XP, hay muchos libros de Kanban, de todo esto de RUP. Se encuentra libros en internet de eso, buenos tutoriales, ¿ya? Entonces el jefe del equipo, el jefe de desarrollo, pues es la persona que tiene que establecer por ejemplo, un grupo Scrum, el grupo Scrum, y hay unos roles en el Scrum, entonces que está el Scrum Master, que está el Product Owner, que está no sé qué, y organiza un equipo bajo un enfoque Scrum, y ahí van a haber unos roles, ¿sí? Que van a organizar los equipos de esa manera, ¿ya? Bueno, eso es muy interesante y ustedes tienen que, pues, dominarlo muy bien porque ustedes van a ser desarrolladores de software y van a ir a una empresa a programar y allá, bueno, les van a hablar, bueno, que es que aquí trabajamos con un método Scrum, ¿sí? Usted sabe, usted habla de Scrum o en una entrevista, en una prueba, en las pruebas técnicas le pueden preguntar, les salen preguntas acerca de eso. Ah, bueno, sí, yo sé porque me acuerdo que el profe Fran nos hablaba de todo eso y sí, eso es lo que manejan acá. ¿Sí? Bueno, entonces, eso por un lado, ¿no? Entonces, ese punto es muy importante ahí y le dicen a ustedes que en cada fase del proyecto, pues debe de haber unos entregables generados a partir de unas actividades a nivel de esa etapa. ¿Ya? Eso es un enfoque estructurado. ¿Listo? Bueno, antiguamente, pues yo les digo, hace 50 años no existía la ingeniería de software como tan desarrollada o tan evolucionada como hoy en día. Antiguamente llegaba y se sentaba el programador de una vez a escribir código y eso le salían errores por las orejas, por todos lados, ¿sí? Porque pues no había, digamos, un análisis, una fase de análisis bien, digamos, diseñada, no había una fase de requerimientos bien, o sea, no había una documentación metodológica para eso. Ellos se sentaban a escribir código de una y pues
pues claro, eso le salían errores hasta por los ojos, ¿sí? Entonces, eso hacía que se demorara más la entrega de un proyecto. Yo le decía, bueno, yo creo que por ahí en unos 8 meses le entrego el software, pero de pronto se iban a meter más tiempo porque después se daban cuenta de que le había quedado mal los requerimientos, que no sé qué, que eso no se lo había pedido el cliente. Y, ay, deme más tiempo para entregárselo, ¿sí? Entonces, venían problemas de todo tipo, hasta judiciales, porque si usted le pagan 30 millones por un software y ya usted tiene que entregarlo en ese periodo de tiempo y ya usted está pidiendo que le den más tiempo, pues un cliente no se le va a aguantar. Entonces, debido a todos esos problemas, tuvieron esa necesidad, creo que fue el Departamento de Defensa de Estados Unidos, que se dio cuenta que el software que ellos elaboraban era de muy baja calidad y que necesitaban hacer una metodología más avanzada para el desarrollo de software y a eso le llamaban ingeniería de software. ¿Listo? Bueno, entonces, eh, ok, entonces eso en cuanto a lo que es lo del ciclo de vida y la división en fases de un proyecto. ¿No? Bueno, muchachos, entonces es muy importante también cuando se va a hacer implementación o desarrollo ya del código. Recuerden que implementar es lo mismo que codificar o desarrollar software, ¿no? Ustedes tendrán que definir unas IDEs, unos entornos de desarrollo integrado para poder hacer ese proceso digamos, de escritura de código. Entonces, si usted va a trabajar, si usted va a trabajar, digamos, en un entorno de desarrollo Java, existe algo que se llaman unos IDE. Las IDE, eso significa lo siguiente: Interactive Development Environment, ¿sí? Este es un entorno de desarrollo integrado. Entorno de desarrollo integrado. El IDE es aquella ventana donde nosotros escribimos el código, ¿ya? Entonces, vamos a buscar aquí. Yo tengo para Java, creo que tengo instalado uno que se llama NetBeans, pero hay otros también, porque también está Eclipse, que es muy bueno, la Fundación Eclipse, que es una comunidad en Internet de hackers, que son los que desarrollan esa parte para Java. NetBeans, pues sí, esta es NetBeans. NetBeans es desarrollado por la empresa Oracle Corporation. Oracle compró los derechos de Java a una empresa que antiguamente se llamaba Sun Microsystems, y ellos son los encargados de desarrollar esta idea del NetBeans, ¿sí? Pues es muy buena, ¿sí? Entonces, Oracle compró Java, se lo compró a Sun. Sun creo que hoy en día está dedicada a solo la fabricación de hardware. Y existe otra IDE muy interesante que es Eclipse. Y Eclipse, como les digo, lo desarrolla es una comunidad de hackers en Internet. ¿Listo? O sea que es software open source, código abierto. ¿Sí? Software open source, código abierto. ¿Qué quiere decir que sea código abierto? Pues el código abierto quiere decir que ellos le dan a usted, digamos, en el IDE, el entorno de desarrollo integrado, y también le dan el código para que usted lo modifique y lo publique en internet o saque provecho, porque como hay diferentes tipos de licencias, a veces usted puede desarrollar un módulo para Eclipse
y puede pedir que se lo compre, ¿sí? Y usted ahí puede poner una licencia, o si no, pues hay gente que los desarrolla y los pueden descargar gratuitos, ¿ya? Entonces, esto es un IDE. Entonces, aquí tenemos el entorno de Java, que es con el que nosotros vamos a trabajar. Creo que la clase pasada ya le hice unos ejemplos aquí con NetBeans, en programa de edades. Hicimos algo. No, no, con ustedes no, güey, perdón. Pero bueno, entonces esto es NetBeans, eso es un IDE, un entorno de desarrollo integrado para Java. Y el IDE, pues, trae, digamos, muchos componentes. Por ejemplo, aquí trae un área de trabajo, que es donde uno escribe el código. Aquí trae, digamos, un navegador de proyectos. Aquí tiene para ver, digamos, un analizador de archivos. Aquí tenemos un panel de prestaciones donde uno configura, por ejemplo, servidores, bases de datos, crea, digamos, conexiones entre esas bases de datos y nuestra aplicación. Aquí tiene, digamos, un explorador de objetos, tiene un motor de ayudas acá en esta parte. Eso es un entorno de desarrollo. Pero como les decía, también hay para Eclipse, ¿ya? Y pues Eclipse, pues digamos, los programadores expertos prefieren utilizar mucho Eclipse porque les permite manejar código a más bajo nivel, tener control total del código, mientras que si tú trabajas con NetBeans, él le ayuda a uno mucho porque él le genera código y usted inserta un frame, una ventana y él le genera el código de todo eso. Entonces, pues para los que están aprendiendo a programar es mejor NetBeans, ¿sí? Porque le ayuda mucho, pero ya cuando son más expertos, ya les fastidia, digamos, que NetBeans les genere código, porque eso hace que no puedan cambiar ciertos aspectos de la aplicación, porque el generador de código, pues, generamos demasiado código y no les gusta. Entonces, los más expertos se van por Eclipse, ¿ya? Pero igual, con NetBeans se puede hacer de todo, ¿sí? Y hay otras IDEs muy diferentes, por ejemplo, hay una que se llama IntelliJ IDEA, pero esta ya es una versión más comercial, ¿sí? Hay que comprarla, bueno, eso está más restringido para los usuarios. Y hay muchas más, porque si usted va y mira de Microsoft también tiene su Visual Studio Code, por ejemplo. Visual Studio Code, que es muy buena. Eh, para PHP, pues también existen varios IDEs, eh, editores de código, bueno. Entonces, muy importante, cuando usted esté en desarrollo, nos dicen aquí, escoger un IDE adecuado para desarrollar, ¿sí? Estos IDEs también, digamos, tienen plugins, ¿ya? Aquí tienen una serie de plugins en esta opción. Usted da acá y por allá le abre una ventana donde usted puede buscar plugins en internet y adaptárselos aquí al IDE. Y eso pues permite que usted, digamos, añada ciertas funcionalidades a sus aplicaciones, a su software. Son como librerías que usted puede descargar de internet, que son elaboradas por terceros y que puede hacer usted que su aplicación no se utilice para no tener que hacer tener que elaborar ciertos componentes eh, por separado, ¿sí? Entonces hay gente que programando se ponen a reinventar la rueda, ¿sí? Se ponen a reinventar la rueda, o muchos dicen eso es como inventar el agua tibia, ¿no? Sabiendo que eso ya existe, o sea, si ya existe algún componente de software y está en internet, pues hombre, descárguelo y enlácelo a su proyecto para que le haga eso. Entonces, muy importante que ustedes sepan esto, ¿ya? Puede que algún plugin haya que comprarlo, ¿sí? Son componentes de software adicionales, son software complementario, ¿ya? Pero sí tener en cuenta eso, que en una casa de desarrollo se le dicen, uy, diseñe tal cosa, ¿sí?
Y bueno, y usted dice, uy, voy a hacerlo desde cero. Y entonces después le dicen a usted, no, pero usted no sabe que existe un plugin que hace eso. ¿Para qué lo va a hacer si ya está? O sea, eso es reinventar la rueda, ¿sí? Entonces hay que tener cuidado con todo eso. Por eso nosotros como programadores tenemos que saber mucho de plugins. Si usted, digamos, es programador de la parte de WordPress, o es programador en Joomla, por ejemplo, o en Drupal, por ejemplo, usted como programador WordPress tiene que conocerse los plugins y toda esa cuestión. Y si es programador Java, tiene que saber cuáles son los plugins que hay para Java. Si es programador de NetBeans, lo mismo, de Eclipse. Bueno, es tener usted como un inventario de plugins y sabe, bueno, este plugin es para interfaz gráfica, este plugin es para digamos, la parte de comunicaciones por puerto USB, etcétera, ¿sí? O este plugin me sirve para elaborar sockets, eh, o un plugin para mensajería instantánea. Esto no me va a poner a hacer lo que ya está hecho. Por lo general, casi hay cientos de plugins y se tiene que montarle, adaptarle aquí al entorno de desarrollo para que su aplicación web, para que su sistema eh, esté, digamos, a nivel, ¿no? Entonces ellos no le van a pagar a usted 3 meses para que siente a hacer lo que ya hace un plugin, ¿sí? Eso es muy importante saberlo y por eso son buenas prácticas a nivel de programación. Y usted, el jefe allá de desarrollo no le va a pagar, no le va a pagar para que no nos va a pagar para que estemos sentados 3 meses desarrollando lo que ya hace un plugin, ¿ya? Y que ese plugin es gratuito. Entonces todo eso como programadores debemos de saberlo. Mirar qué podemos programar y qué no podemos programar. ¿Listo? Entonces, bueno, seguimos mirando. Seguimos mirando acá este cuento de los IDEs que se debe escoger el más adecuado para desarrollar. Entonces, si quieren tener más control a bajo nivel en Java, pues utilice Eclipse, ¿sí? Y así sucesivamente. Si quiere, digamos, una aplicación rica, digamos, en la parte de atractividad, en la parte gráfica, pues bueno, NetBeans trae un framework que se llama, un framework es un marco de trabajo. Y deben de conocer también, o sea, aquí no lo nombran, pero una buena práctica de programación es que tú conozcas dos frameworks o librerías eh, especializadas para cada lenguaje. Entonces, frameworks son en pocas palabras, son unos paquetes prefabricados que me van a permitir también añadir funcionalidades a mi sistema y no tener que programar desde cero. Entonces, eso digamos para lo que es GUI, interfaz gráfica de usuario en Java, pues existe, digamos, Javax, el paquete de Javax Swing, por ejemplo. El Javax Swing es muy bueno. Hay otro que es el AWT también para la parte gráfica. Hay otro que se llama JavaFX, el JavaFX para Java. Entonces son frameworks, son librerías que usted debe aprender a utilizar. Por allá Java también maneja, por ejemplo, hay uno que se llama Strats, ¿sí? Hay uno que se llama iFaces para la parte gráfica. Está Rich Faces también para todo lo que es la parte gráfica también. JPA, si usted maneja motores de persistencia en Java, está el JPA, etcétera. O sea, usted como programador tiene que, como buen programador, tiene que saber cuáles son los frameworks. Usted no va a poner a diseñar, a escribir código que ya existe. O sea, día por día la programación tiene que ir mejorando. Por eso Bill Gates, hace unos años él decía
que la programación un día tenía que llegar a ser tan fácil. ¿Saben quién es Bill Gates, el dueño de Microsoft, no? Era que la idea era que las personas algún día no tuvieran que programar, que pudieran diseñar un software sin saber tanto comando y sin saber tanta orden, porque hoy en día, como él dice, hay frameworks, hay librerías, hay plugins, hay muchas cosas, que pues la idea es que algún día una persona que no tenga conocimiento en programación sea capaz de elaborar un sistema de alto nivel sin utilizar programación, ¿sí? Y a eso es que van los lenguajes de hoy en día. Estamos en lenguajes de quinta generación, ¿sí? Y ya estamos entrando a la era de los lenguajes de sexta generación, en los cuales ya usted no escribe código, sino ya es por comandos por voz, ciertos sistemas de reconocimiento de voz, en donde ya usted como programador no digita, sino que habla, ¿ya? Entonces, mmm, eso es lo que él dice, que usted tiene que aprender a utilizar todos sus componentes. Si usted es programador WordPress, por ejemplo, pues hombre, la maquetación ya está hecha de una página web. Si usted quiere meter un menú, ya hay un plugin que lo hace. Si usted quiere colocar un panel lateral, hay un plugin en WordPress que lo hace. Si usted quiere colocar un pie de página, en WordPress hay plugins que lo hacen. Si quiere manejar, por ejemplo, toda la parte de posicionamiento web, hay un plugin en WordPress que le permite hacer todo eso. Por ejemplo, SEMrush es un plugin que le permite a usted manejar todo lo del SEO, posicionamiento web. Entonces, si usted es buen programador, usted no va a llegar a una empresa, uy, mire que tiene que hacer tal cosa. Ah, listo, no, fácil, ya, listo, hay un plugin que lo hace, solo acoplarlo acá y listo, ya. No va a poner a hacer cosas que le diga al jefe, pero usted por qué puso a hacer eso, usted no sabe que hay un plugin para eso. Entonces, todo eso es parte de nuestra fundamentación y lo que tenemos que saber. Aquí nos hablan de otros lenguajes, por ejemplo Python. Entonces en Python está Atom. Atom es muy bueno también, y creo que hay uno que se llama WebStorm también, y Visual Studio Code, y hay otro que se llama PHP Storm, ¿sí? Que son, o sea, esos son muy buenos. Entonces, programación Python, pues pongámonos acá y nos acordamos más fácil. Entonces, nos decían que utilice Atom, hay otro que se llama WebStorm, y hay muchos, muchos más. O sea, para la parte de PHP, bueno, le dicen está PHP Storm, ¿sí? Etcétera. Allá había, hace unos días, había uno que llamaba Octana, etcétera. Bueno. Entonces, saber cuál es la diferencia entre un plugin y un framework, bueno, toda esa parte. Nos dicen, bueno, estandarizar las reglas de desarrollo. Entonces, bueno, muy importante cuando usted está programando también, digamos, usted saber, bueno, que cuando usted está escribiendo el código, los archivos, hay una nomenclatura o hay unas convenciones o unas nomenclaturas también, podemos decir, para los que son nombres de funciones, nombres de variables, nombres de archivos, nombres de atributos. Entonces, en esta parte está algo que llama el método camel case, por ejemplo, el método del camello. Entonces, camel case, método del camello. Entonces, para los nombres de variables. Y, o sea, eso se aplica para varias cosas. Nombres de variable, funciones, de programación. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, usted tiene una variable que llama primer nombre, la variable primer nombre. La variable primer nombre dice, bueno, primer nombre empleado. Entonces el método del camello dice, bueno, la primera palabra no lleva mayúscula, pero la segunda lleva mayúscula de la segunda para adelante. ¿Sí? La primera palabra lleva mayúscula. Es el método del camello. Entonces aquí esta variable le dan el valor. Va en castillo. ¿Sí?
Y bueno, y así sucesivamente, si es un archivo, a los nombres de archivo, bueno, ¿cómo es el nombre de un archivo? Yo acostumbro a mis archivos ponerles en minúsculas. Entonces, por ejemplo, formulario form factura. Es form factura, el formulario factura. Entonces, si quiero utilizar mayúsculas en cada palabra, lo puedo hacer form factura. Otra forma de darle el nombre al archivo, eso puede ser un archivo .java, ¿sí? Bueno, entonces, ¿cuál es la notación, la nomenclatura para nombres de archivo? Porque en cada casa de desarrollo lo hacen diferente. O sea, puede que en una casa de desarrollo le digan, no, mire, los nombres de archivo, de archivo de fuentes, todo en minúscula, ¿sí? Todo en minúscula. Otros le dicen, bueno, ¿y cómo vamos a poner las palabras de las variables? ¿En inglés o en español? Eso depende de cómo lo maneje cada empresa, ¿sí? Entonces hay convenciones para nombres de variable, para las funciones, ¿sí? Eh, entonces una función, usted sabe que es una función en programación, por ejemplo, la función sumar, y la función sumar lleva dos parámetros, x, y. ¿Sí? Ah, bueno, y entonces, ¿cómo? Con mayúscula, todos los nombres de funciones mayúsculas, minúsculas, pero debe estar estandarizado eso, porque son unas reglas de programación que establecen para todo el equipo, ¿ya? Todo el equipo de desarrollo. Bueno, entonces cada empresa tiene su forma de organizada de escribir su código, ¿no? Sí, la manera de poner comentarios en el código, todo eso eh, está dentro de las formas de trabajo de cada factoría de software. Bueno, dice Dry, don't repeat yourself. Entonces, bueno, lo que estaban diciendo, mire, don't repeat yourself significa no vuelvas a hacer lo mismo, no repitas lo mismo, no repetir código, hay que modularizar el desarrollo, o sea que esté dividido en módulos, en componentes, en funcionalidades, ¿ya? Si hay código que ya está hecho, pues hombre, cree un componente y hágalo reutilizable. Ustedes saben que hay un principio de reusabilidad en la programación orientada a objetos, ¿ya? Usted puede diseñar librerías de código y en futuros proyectos volver a utilizar ese código, ¿ya? Eso hace que el mantenimiento de su código sea mucho más fácil. Cada vez va a tener que hacer menos modificaciones, reparaciones, porque es un código que usted ha probado una y otra vez y que usted lo parametriza, lo modulariza y constantemente está siendo reutilizado, ¿ya? Que coloque, digamos, el código en archivos aparte, bueno, todo eso. Digamos, no hacer una mezclanza de cosas, un código denso, que digamos que no tenga las funcionalidades por separado. Dice, bueno, si es necesario ese código, crear 3 archivos más, pero bien modulares, mucho mejor. O sea, estructurar la aplicación de mejor manera. ¿Listo? Esto ya lo hablamos, de que, digamos, que no inventemos cosas que no necesitamos. Hay librerías que ya están testeadas, que ya están probadas, que ya están optimizadas. ¿Para qué perder el tiempo volviéndolas a diseñar, volviéndolas a probar? ¿Sí? Hay que poner comentarios en el código, entonces comentarios de una sola línea, de varias líneas. Cada equipo de desarrollo tiene unas reglas para poner comentarios dentro del código, ¿ya? Divide y vencerás, dice acá. Bueno, que cuando hay aplicaciones muy complejas, eh, nosotros debemos mm, dividir ese sistema en sistemas más pequeños o en partes elementales que usted pueda entender, que su mente pueda comprender, ¿ya? Hay una metodología que se llama la metodología top-down de IBM y es bueno que ustedes la investiguen.
Metodología top-down va de lo general a lo específico. Entonces le dice que usted al principio va a tener un sistema muy grande y con mucha complejidad y que usted tiene que hacer el desglose del sistema, dividirlo en módulos más pequeños hasta llegar, hasta llegar a unos módulos que usted como programador pueda entender, ¿ya? A usted le dicen, bueno, haga un software para almacenes éxito, ¿sí? Pero bueno, ¿y qué es lo que necesitan almacenes éxito? Porque yo no sé qué módulos va a tener eso. Entonces usted tiene que empezar a subdividir ese macrosistema en módulos más pequeñitos que usted pueda entender y que usted pueda conectar esos componentes, crear las interfaces entre ellos para que eso le funcione eh, de una manera coherente, ¿no? Dice que hay que probar el código, ¿sí? Tenemos que probar nuestro código. Entonces, que hay que diseñar algo que llaman las baterías de pruebas. Entonces, una batería de pruebas, y para eso existen librerías también especializadas. Por ejemplo, está JUnit, está una que se llama MSTest, está una que se llama Selenium. Hay muchos. Y usted puede diseñar código de pruebas y todo eso, y tener una batería de pruebas. O sea, usted arma un código para pruebas, digamos, para base de datos. Entonces, una base de datos, usted crea una batería de pruebas, crea unos datos de pruebas, todo lo que son las datas, el contenido de las tablas, para hacer simplemente pruebas y mirar si las tablas están funcionando bien. Entonces, esto es una buena práctica de programación. ¿Listo? Aquí a nivel de optimización, nos dicen, bueno, que los códigos tienen que optimizarse, ¿ya? Siempre no haga código tan enredado, o sea, no hacer código tan complejo. Haga un código sencillo y que funcione, ¿sí? A veces queremos hacer un super programa y de pronto no se van sino 2 y 3 líneas de código y usted hace 10. Entonces, no, optimizar el código es simplificar la cantidad de líneas de código porque eso afecta el rendimiento de una aplicación, ¿ya? Entonces, muy importante saber cómo optimizar el código, los módulos, bueno, entre menos líneas de código, hay código, inclusive código que es inalcanzable para el programa o código muerto, ¿ya? Código inalcanzable es aquel código que usted escribe y que de pronto nunca el algoritmo llega a ejecutar, ¿sí? O código muerto, ¿sí? Código que nunca llega a ser ejecutado, entonces para que hay que simplificar al máximo. Entonces, un programa de calidad no es aquel que tiene 2.000, ni 5.000, ni 8.000 líneas de código. El programa es preferible que tenga 1.500 líneas de código, pero que los tiempos de respuesta del programa sean muy buenos, ¿ya? No es que usted, no, es que mi programa tiene 5.000 líneas de código. Pues si usted es buen programador y sabe de buenas prácticas de programación, otro le podría decir, pero ¿por qué tantas? Si yo hubiera podido hacer ese programa en 1.500 líneas y usted escribió 5.000, ¿sí? Entonces, ¿eso qué hace? Ralentiza el funcionamiento de nuestro programa, ¿ya? Entonces, yo les voy a recomendar que se lean por allá un libro, que lo busquen en internet, lo voy a poner por acá. Un programa que se llama Código Limpio, perdón, un libro que se llama Código Limpio, búsquenlo en internet y documentense. El libro de Código Limpio lo pueden buscar en internet y ahí les van a hablar todo lo que yo les estoy diciendo a ustedes, del código redundante, por ejemplo. Entonces hay código redundante o código duplicado. Y usted dice, uy, no, pero yo no sabía que esto existía. Y sí, mire, mi programa tenía 200, 500 líneas y lo pude reducir a 300 líneas. Gracias a lo que me dice el libro de Código Limpio, código redundante.
código inalcanzable, código muerto, todas esas técnicas de programación debo de aprenderlas para ser un buen programador, ¿ya? Entonces, a usted le puede decir, uy, mi programa tiene 8000 líneas, pero si usted es experto y dice, hermano, yo lo he podido escribir con 3000 líneas y me había funcionado perfecto y más eficiente, más rápido que el suyo, ¿sí? Entonces, todo eso deben de saberlo como desarrolladores de software, ¿ya? Porque ustedes van para allá, para una empresa. Bueno, entonces, eh, eso es optimizar el código de una aplicación. Bueno, ¿qué más nos dice acá? Pues todos esos truquitos son muy valiosos, ¿ya? Y ustedes cresta, ustedes cresta cualquier jefe, le dice, uy, no, jefe, pues sin hacer quedar mal el trabajo de mis compañeros, sin hacer quedar mal el trabajo de mis compañeros, pues yo veo que ese programa está muy denso, o sea, ese programa le faltaba mucha optimización, ¿ya? Y es verdad, porque el programa seguirá creciendo y seguirá evolucionando, por eso se habla del modelo evolutivo. Y a más líneas de código, más se pone lento. Y eso es lo que pasa, por ejemplo, con el lenguaje de programación Java. Que hay muchos que no les gusta Java, que porque maneja, digamos, mucho tema de jerarquización a nivel de objetos, herencia, todo el tema de herencia, y que hay muchos niveles de herencia, mucha especialización a nivel del árbol de objetos, que eso hace que Java, por ejemplo, requiera de mucho hardware, memoria, procesador, para que funcione bien, ¿sí? Es pesado Java. Entonces han tenido que hacer un poco, ¿no?, de cosas para que Java esté al nivel de otros lenguajes que son más rápidos, ¿sí? Entonces han tenido que inventar, por ejemplo, el cuento de la inversión del control, la inyección de dependencias, agregarle más principios, fundamentos a la programación orientada a objetos para que Java deje de ser tan pesado a nivel de jerarquías y herencias y todo eso. Entonces, eh, eso muy importante saberlo. Y ustedes cresta, como le digo, usted es un jefe, sin hacer quedar mal a nadie, dicen, uy jefe, vea, este código le falta mejorarlo, falta arreglarlo, falta. Entonces ahí es donde usted demuestra que usted sabe. ¿Listo? Bueno, a nivel ya casi vamos a acabar. Y este tema de hoy pues estaba muy interesante, ¿no? Dice, durante el desarrollo de nuestro software hay que tener en cuenta los siguientes puntos, o sea, el tema de seguridad, digamos. Bueno, que usted en la aplicación tiene que manejar, digamos, lo que son los permisos, privilegios, toda esa parte. Cómo, cómo es, digamos, el acceso a los ficheros, toda esa cuestión. Hay un tema de autorización, o sea, así como hay un tema de autenticación, de claves de acceso y cuentas de usuario, así hay un tema de autorización que es para acceso a recursos. Entonces, bueno, qué usuarios pueden acceder a esos archivos, quiénes no, etcétera. Posibilidad de modificar código, evitar que a usted le hagan inyecciones SQL al código. Ustedes saben que hoy en día usted publica un formulario en internet y cualquier hacker le puede hacer inyecciones SQL a su base de datos a través del formulario. Bueno, ¿y cómo voy a evitar que me hackeen la base de datos, que me hackeen el sistema? Bueno, ¿cómo voy a controlar todo el tema de desbordamiento de buffer? Cuando un arreglo tiene un tamaño en programación, digamos, que no está controlado, entonces le pueden hacer desbordamiento de buffer, de memoria, y le pueden hackear el sistema. Bueno, ¿qué mecanismos voy a utilizar de seguridad para controlar esto? ¿Sí? Que debo de formatear los datos de entrada en un formulario. Entonces, controles de validación tanto a la entrada de los formularios como entrada y salida, ¿sí? Eso es, que usted no puede mandar información a una base de datos errónea y que las fechas deben de ir en el formato que es a la base de datos, que controlar, digamos, el formato de hora, si lo va a enviar a la base de datos, que los nombres de las personas, que los teléfonos, y evitar que no le van a mandar un teléfono no válido, bueno, todos esos controles de validación. Y bueno, yo los voy a dejar
esto lo terminamos ya en la próxima clase de hablar, pero sí hay una actividad que quiero que hagan, que está aquí en la semana que se me hizo la plataforma, semana 4 creo que hay una actividad y se la había programada creo que para el domingo, en semana 4 para que la vayan haciendo. Aquí en la semanita, esto, arquitectura, semana 4 hay una actividad. Esa sí me la van a hacer en los grupos de trabajo. Arquitectura, semana 4. Entender cuáles son los parámetros y estructuras fundamentales para crear un software de programación. Realizar un grupo de un diseño, una arquitectura, un software que contenga los siguientes parámetros. Entonces, determinar, digamos, los componentes principales para ese software, realizar un mapa conceptual, cuáles van a ser, digamos, los parámetros principales para ese software, clasificar los 5 parámetros que identificaron, ¿sí? Y decir cuál es el parámetro más importante que el otro en el diseño de esa aplicación. Expliqué por qué escogió parámetros de diseño de software y para qué cliente va dirigido. Entonces, para la semana 4, entonces se me van leyendo el material que está en la semana 4 también. ¿Listo? Esa sería pues la actividad, muchachos. Es leer lo que está en la semana 4 y desarrollar la actividad. Entonces ya nos veríamos en la próxima clase, que sería el día miércoles a las 7. No sé si tengan alguna pregunta que hacer, chicos. O si todo está bien. Por mi parte, no, profe. Listo, chicos, ¿sí? Ya es su trabajo que ustedes vayan descargando todo lo que está en la semana 1, la semana 2, la semana 3. Recuerden que allá tenían que subir una actividad, ¿no? Que era un flujograma, un diagrama de flujo de un cajero automático, ¿no? Esa actividad tiene que haber quedado ya subida en la plataforma. Y para esta semana nos vamos a hacer esta de hacer un prototipo de una aplicación de software, ¿no? Pero no es escribir código, sino más bien responder las preguntas que están ahí. ¿Listo? Profe, pregunta Sí, señor. que yo ayer, su merced dice que está habilitada, pero ya ayer estuve mirando y no vi ningún taller. Y ahorita que su merced dice, pues me quedo como sorprendido. No sé si de pronto a mis compañeros les pasa lo mismo. Pero pues a mí, de mi parte, yo no vi Profe, ningún taller. yo también le iba a preguntar lo mismo. No tenemos como... Semana Sí, 1, profe, yo tampoco vi nada. esta metodología es ágil en la semana 1. La revisamos. Ah, Profe, pues es que ese era el taller, el de las metodologías ágiles, pero pues no era un flujograma ni nada, ¿sabes? Y eso estaba para el... bueno, no, sí, 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 tienen toda la razón. No, entonces esta ya la subieron, la de las metodologías ágiles. Sí, Sí. señor, ese sí. Sí, profe. Bueno, entonces no, la segunda es entonces esa que acabé de explicar. No, la otra no. La, la, Listo, profe, gracias. listo, muchachos. Entonces nos vemos el miércoles, muchachos. Entonces vayan leyendo y vayan descargando lo que está ahí, listo. Entonces, muchísimas gracias por la puntualidad. Que pasen un buen día. Igual, si necesitan tutoría, me avisan, ¿no? Aunque esto es muy sencillo, es muy teórico. Todavía no hemos empezado la parte de modelado y bueno, ya que es algo un poquito más engorroso. Listo, muchachos. Muchas gracias, profe. Bueno, Hasta luego, muchachos. profe. Gracias. Entonces, profe, hasta luego. Bueno, hasta luego, hasta luego. Profe, una ayudita. Sí, señor. Es que la primera actividad yo no la alcancé a enviar. Tú me dijiste que me comunicara con el monitor para que te dijera si me podías dar el plazo, pero no me acordé quién era. Bueno. Listo. Pero necesita que le habilite.
Sí, sí, me puedes dar unos 10 minutos de plazo y lo envío ya. Ágiles, estaba hasta el 18, entonces 23 de agosto. Listo, pongámosle aquí 24. Listo, ahí se la dejo activada. Cualquier cosa, me avisa con el monitor, ¿listo? Listo, profe. Ya reviso. Gracias. Vale, listo.